Bien, jovencitos, muy buenas tardes. Entonces, ahora vamos a continuar con el capítulo de triángulos de la página 104. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio número 2, que me dice así. En un triángulo rectángulo A, B, C, recto en B, se tiene que la medida del ángulo A es 50 grados. Con esos datos me pide calcular la medida del ángulo C. Miren, dato del problema. Medida del ángulo A es 50 grados. Con ello me pide calcular cuánto mide el ángulo C, que le voy a llamar, por ejemplo, ángulo X. Yo recuerdo lo siguiente. Si tenemos aquí un triángulo rectángulo, vas a recordar lo que es un triángulo rectángulo. Se le denomina así porque tiene un ángulo recto y lo representamos de esa manera. Claro, ya me están mandando sus respuestas. Profesor, ángulo recto porque es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto de 90 grados. Aparte, si yo digo que sus ángulos agudos, por ejemplo, fuera alfa y aquí fuera teta, directamente yo calculo. Como yo sé, recuerda que la suma de ángulos internos es 180, si él ya es 90, entonces los ángulos agudos alfa y teta deben sumar 90 grados de manera directa. Ahí tenemos. Entonces en mi ejercicio yo digo, profe, si él ya es 90, entonces ellos suman 90, ¿no? Así es. X más 50 grados, ese es igual a 90 grados. Por lo tanto, de ahí, X, que es el ángulo C que me están pidiendo, 40 grados. Y ese vendría a ser mi respuesta y sería 40 grados sexagesimal. Pero suficiente con que nosotros digamos 40 grados. Ya, ahí no hay problema. Suma de tres ángulos internos en un triángulo es 180 grados. En un triángulo rectángulo, los ángulos agudos suman 90 grados de manera directa. En el ejercicio 3, mira lo que me dice. Se puede construir un triángulo cuyos lados miran 14, 16 y 10 unidades. Justifica tu respuesta. ¿Cómo vamos a hacer ello, profesor? Mira, a ver, vamos a aplicar lo que es existencia de un triángulo, existencia triangular. Para que un triángulo exista, un triángulo se pueda construir, tiene que cumplir con la desigualdad. ¿Qué desigualdad? Mira, por favor. Yo voy a empezar en este caso con este lado que mide 16 unidades. Mira, la desigualdad me dice lo siguiente. Para que este triángulo exista, 16 debe ser menor que la suma de longitudes de los otros dos lados. Voy a sumar 14 más 10, debe ser menor. Pero debe ser mayor que la diferencia de estos mismos lados. Entonces resto aquí 14 menos 10. Cuando yo resto, obviamente que acá me va a salir 4 unidades de longitud menor que 16 y menor que 24. Pregunta, ¿esto está bien? ¿Cumple? ¿Es correcto? 4 menor que 16 y 16 menor que 24. O, si trabajamos con 16, 16 es menor que 24. Sí. 16 es mayor que 4. Sí. Mirándolo así. 16 mayor que 4. Sí. Si eso está bien, entonces no hay problema. Como está cumpliendo, por ahora el triángulo se puede construir. Cumple, profesor. Así es. Ahí. Le coloco check. Ahora, veamos lo siguiente. Ya trabajé con 16.
Y ahora, profesor, ¿con quién? Empezamos, por ejemplo, con 10 aquí. Ahí. Entonces aquí, él sería el primer caso y aquí también. De nuevo, 10 tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. ¿Quiénes serían los otros lados? ¿Quiénes serían los otros lados? Menor que la suma, 16 más 14. Pero mayor que la diferencia, 16 menos 14. Opero aquí, ¿no es cierto? Un resto y sale 2 menor que 10 y 10 menor que la suma de ellos, menor que 30. Profesor, está correcto. 10 es menor que 30 y 10 es mayor que 2. No hay problema. Cumple entonces la desigualdad hasta este momento. Está cumpliendo, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué le decimos? Perfecto, profesor. Es correcto. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahí. Sí. El último. Ahora, profe, con 14. Dejamos el y ahora vamos a trabajar con 14. Ahí tengo. 14 es menor que la suma de los otros dos, 16 más 10, pero mayor que su diferencia. Allá, entonces va a ser 16 menos 10. Resto, 6 menor que 14 y menor que ¿cuánto? Que 26. ¿14 es menor que 26? Sí. ¿14 es mayor que 6? Sí. O puedes hacer esto. 6 menor que 14 y 14 menor que 26. Perfecto, profesor. Cumple la condición. Entonces, en este caso, también. Como la desigualdad triangular se cumple analizando cada uno de los lados, entonces, ¿qué voy a decir? Me pregunta, ¿se puede construir o se puede o no se puede construir? Sí se puede construir porque cumple con las tres desigualdades para cada uno de sus lados. Entonces, simplemente decimos, sí se puede. ¿Sí se puede qué, profesor? Sí se puede construir el triángulo porque cumple con las desigualdades. Y ese vendría a ser mi respuesta. Ahí decimos. Respuesta. Perfecto, jovencitos. Ejercicio número 4. Uno de los ángulos de un triángulo mide 60 grados. Y la diferencia de los otros dos ángulos es 10 grados. ¿Cuánto mide el menor ángulo? Miren, tengo un triángulo donde uno de los ángulos mide 60. Me dice que la diferencia de estos dos ángulos es 10 grados. Por ejemplo, le vamos a colocar que sea alfa y beta. Dato del problema. La diferencia de estos dos ángulos es 10 grados. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá como dato. Primero, alfa menos beta, ese es igual a 10 grados. Con ello debo calcular alfa y beta y mi respuesta va a ser el menor ángulo. Pero recordemos lo siguiente, importante. Yo tengo un triángulo. Si yo digo que mis ángulos aquí, alfa, beta, por ejemplo, y este ángulo aquí, que sea el ángulo teta, ¿qué se cumple, profesor? Que la suma de ángulos internos en un triángulo es 180 grados. Alfa más beta más el ángulo teta es igual a 180 grados. Ahora, mira, a ver. Profesor,
tengo alfa, beta, más 60, debe ser 180. Imagínate por un momento que yo tengo alfa, beta y este ángulo teta sería 60 grados. Aquí. Alfa más beta más el ángulo 60 grados es igual a 180. Si yo despejo aquí 60 que pase a restar, o cuánto tiene que ser alfa más beta para que sumado con 60 me dé 180, entonces ahí resulta que alfa más beta es 120 grados. De aquí, lógico, alfa más beta 120 grados. Y estoy aquí. Alfa más beta es igual a 120 grados. Mira, alguien me puede decir restando, operando, sale. Pero lo lógico que tengo que hacer cuando tengo ese tipo de ejercicios es como si tuviera dos incógnitas y tengo dos ecuaciones. Aún más. Alfa, beta, alfa, beta. Uno es menos, el otro es más. Profe, ¿qué me conviene ahí? Me conviene hacer lo siguiente, ¿ves? Como beta tiene negativo y beta tiene positivo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sumar esas dos ecuaciones. Aquí. Vamos a sumar. Aquí. ¿Y por qué voy a sumar? Obvio, porque yo digo aquí, alfa más alfa resulta ser 2 alfa. Ya, colocamos aquí entonces. Profe, ¿qué pasó con los betas? Se elimina, porque estoy sumando menos beta más beta. Se cancela, 0. Ya, y aquí 120 más 10, 130. 2 pasa a dividir y alfa sale 65 grados. Mira, ya tienes un ángulo ya, alfa 65 grados. Profe, ¿y ahora cómo calculamos este beta? Reemplazo en una de las ecuaciones. En este caso voy a reemplazar aquí, mira, a ver. Aquí reemplazo. Profesor, es que usted tiene alfa y beta. Tiene alfa ya, claro, y ahí veo quién es el menor. Pero alfa es 65. Más beta, ese es igual a 120 grados. 65 pasa a restar y beta me sale 55 grados. Yo analizo. Uno de los ángulos 60. El otro es 65 y beta es 55. Profesor, él es la respuesta porque me está pidiendo el menor. Así es. Y ahí lo marco y digo, perfecto. Él viene a ser mi respuesta. Recuerda que en el ejercicio te están pidiendo calcular la medida del menor ángulo del triángulo. Respuesta, 55 grados. En el ejercicio 5 tienes lo siguiente, mira, tienes este gráfico. A más B vale 60 grados y tienes este triángulo, mira. Vamos a aplicar ángulo exterior. Sí. Si yo digo, por ejemplo, que este ángulo aquí es X y aquí ya tengo los ángulos, por ejemplo, alfa y beta, este X es el ángulo exterior. ¿Qué me dice ángulo exterior? La medida de un ángulo exterior en un triángulo es igual a la suma de los otros dos ángulos interiores, obviamente del triángulo. Profesor, o sea, quiere decir que este X tiene que ser igual a alfa más beta. Así es. Por ángulo exterior. ¿Ya? Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. Ya, profesor, ya tengo X. Ya. Él vendría a ser, ya me di cuenta, profe. Porque él vendría a ser el ángulo exterior. Así es, él.
Entonces, ¿qué digo? Ya pues el ángulo exterior X va a ser igual a más 5B y a él le voy a sumar más A menos 3B. Entonces aquí solamente operamos, ¿no? A más A. A más A. 2A. Ahí vamos 2A. 5B menos 3B más 2B. Ahora, acá nomás te puedes dar cuenta. Profe, A está multiplicado por 2, B está multiplicado por 2. Ah, profe, entonces 60 está multiplicado por 2. Claro. O bien, vamos a factorizar tipo álgebra. Él tiene factor 2 aquí, él también tiene factor 2, y yo reemplazo entonces. ¿Qué quiere decir factorizar? Voy a extraer el factor común que es 2. X es igual 2 veces multiplicado por A más B. Y ya te diste cuenta ya, porque por dato del problema, A más B, ¿cuánto vale? 60 grados. Por lo tanto, X viene a ser igual 2 por 60, 120 grados. Y ese vendría a ser la solución a mi ejercicio 5, aplicando ángulo exterior. Y solución de mi ejercicio. A ver, ejercicio número 6. Me dan el gráfico en el triángulo ABC, ¿no es cierto? Y los únicos que me dicen en la figura calcular el valor de este ángulo, mírame. Ángulo X. Si AB es igual a BC, y además aquí, mírame. BQ es igual a BE. Ah, profesor, me dice el ejercicio que aquí, si este es BQ, que le nombro así, tiene que ser igual a él. Así es, por dato del problema. Ahí estamos. BQ es igual a B. Es decir, que mi triángulo EBQ es un triángulo isósceles. Ah, claro, ¿no? Sí. Vamos acá un ratito. Se denomina triángulo isósceles porque este triángulo tiene dos lados congruentes. Este lado es congruente con él. Por teoría, no te olvides, ¿ya? Si a este lado, que le vamos a colocar así, dos bolitas, se le opone el ángulo alfa, a este dos bolitas también tiene que oponerse el ángulo alfa. Teoría, ¿ya? De ángulo isósceles, triángulo isósceles, perdón, alfa. Profesor, ¿y este ángulo teta? Él vendría a ser el ángulo desigual. Ya ten mucho cuidado. Mira lo que vamos a hacer en el triángulo. Aquí. Este triángulo, ¿ah? No te olvides, ¿ah? Lo voy a colocar así. A, B, C. No lo hago aquí porque si no me puedo confundir con él. Tú fíjate acá nomás. Ah, profesor. ABC, ABC. Si a este lado, ¿está bien? A este lado serruchito, mira, yo le coloco, por ejemplo, ángulo beta. Este ángulo también tiene que ser beta. Ahí. ¿Ok? Beta. Y estos ángulos los voy a colocar en el triángulo. Mira, en A, aquí le coloco beta. Y aquí también, en C. Igualito, ¿eh? Ahí estamos. Vuelvo a repetir. Si yo le colocaba aquí serruchito y que le colocaba aquí también serruchito, malograba el lado. Entonces, por eso he preferido hacerlo aparte, para que te des cuenta.
En el vértice A el ángulo es beta, en el vértice C el ángulo también es beta. Ya. Escúchame, mira. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? Ya hemos hecho ángulo exterior. Un ángulo exterior, porque este vendría a ser exterior, ¿a qué triángulo? QEC. Mira, él vendría a ser el ángulo exterior. Este ángulo exterior es la suma de los otros dos ángulos interiores. Ah, profesor, entonces este ángulo va a tener medida X más beta. Así es, por ángulo exterior. Pero, profesor, él es un triángulo isósceles. Si a él se le opone X más beta, a él también se le opone aquí, se le opone el ángulo X más beta. Todo lo que estamos haciendo en el triángulo. Ya, profesor, hasta ahí entiendo. Y ahora, ¿qué hago? ¿Sumo todos los ángulos? No, pues no tiene cel. Entonces, ¿qué hacemos? Mira acá. Vértice A, vértice B. Mira, y aquí está Q. A, B, Q. En este punto aquí en B, L es 40 grados. Ahí yo tengo. En A, el ángulo es beta. Fíjate, ahí mírate, todo él. De nuevo. Mira este ángulo. Estoy aquí, aquí. ¿Dónde está? Mira. Mira, ahí está. Igualito. Profe, ese ángulo sería la suma de X más beta más X, ¿no? Claro. Ángulo exterior. Todito. Todo vendría a ser, mira. Todo. Sería X más beta más X. Él sería 2X más beta. Ya tengo. ¿Y ahora qué aplicamos? Ya hemos visto. Aplicamos teoría de ¿qué? Teoría de ángulo exterior. ¿Qué me dice el ángulo exterior? Un ángulo exterior 2X más beta es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. O mejor dicho, los otros dos ángulos interiores. Ya, profe, se va a hacer beta más 40. Así es. Tengo una igualdad donde acá hay beta y beta. Por lo tanto, yo puedo cancelar beta con beta. Mira lo que me está quedando. 2X es igual a 40 grados. 2 pasa a dividir y X nos resulta 20 grados. Y él vendría a ser la solución a nuestro ejercicio. Él vendría a ser la respuesta. Porque eso es lo que nos están pidiendo. Calcular el valor de X. Y nos salió 20 grados.